GDA, Consultoría y Capacitación, presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, propuestas para una nueva etapa del SAT, con la participación especial del licenciado Juan Carlos Alonso Cardoso. Es contador público certificado, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, socio director de Alonso Concha y Compañía, SC, firma de contadores públicos y abogados especializados en consultoría fiscal, consultoría financiera y defensa fiscal. Fue socio de Barriguete Alonso López y Compañía, SC, y trabajó durante varios años en Padilla del Valle y Asociados, SC, miembro del Consejo de Administración y comisario de diversas empresas institucionales, miembro de la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública, AC, habiendo sido presidente del Comité Directivo por el bienio 2003-2005. Fue presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, AC. Es autor de numerosos estudios y artículos en materia fiscal y financiera. Los dejamos con nuestro invitado, el licenciado Juan Carlos Alonso Cardoso. Pudiéramos nosotros decir en esta edición de Los Mejores Fiscalistas que se convertiría como en un enunciativo de propuestas para una nueva etapa del SAT, ¿sí? Hoy comentamos de una reforma fiscal que se viene, en donde se busca, de acuerdo a las necesidades que tenemos en el país, pues una mayor recaudación y demás. Pero ¿qué hay del comportamiento de esta entidad, del SAT? ¿Qué nos pudieras comentar al respecto? Antes de que entremos como tal a algunos cuestionamientos que nos han hecho llegar, ¿qué nos pudieras comentar al respecto, Juan? Sí, bueno, yo pienso que es importante para los contribuyentes y para los especialistas en esta materia, en los impuestos, ver no solo el aspecto de las leyes sustantivas, impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, YETU, Código Fiscal de la Federación, sino también de alguna manera con la experiencia tanto directa como de nuestros clientes, pues hacer un análisis de cómo se está desarrollando la administración tributaria y de alguna manera hacer algunas sugerencias constructivas, desde luego, que pudieran, pensamos, ayudar al sistema fiscal mexicano. La idea normalmente de los especialistas, sobre todo quienes hemos tenido el gusto y el honor de participar en instituciones como la Academia, es mantener un enfoque neutral, no un enfoque exclusivamente de defensa de los contribuyentes, sino cuando se habla de discutir los temas técnicos, pues analizarlos desde el punto de vista de bien del sistema fiscal mexicano, un sistema fiscal bueno en el cual se logre la mayor recaudación posible, pero siempre dentro de un ámbito de proporcionalidad y equidad y dentro de un respeto recíproco entre autoridades, contribuyentes y los intermediarios, los asesores que estamos entre autoridades y contribuyentes. Acabas de decir algo sustancial en esto. O sea, ni hay un partido del lado de la autoridad, ni un partido del lado del contribuyente. O sea, la intención es proporcionar, que por cierto nos están escuchando algunos amigos del SAT, platicamos con ellos que íbamos a tener un programa relacionado con esto, iban a estar al pendiente. Se trata precisamente de verlo desde el punto de vista para la propuesta constructiva, para una propuesta que nos ayude a ambas partes y desde luego en medio de nuestro país. Así es. Pusimos anoté un primer punto, si te parece bien, Víctor. Adelante. Que pudiéramos ir avanzando y que es pues un reconocimiento a que la administración tributaria de hoy en día de alguna manera podríamos decir que es una administración tributaria de vanguardia. Recuerdo yo cuando mis pininos que la administración de los impuestos era en unas entidades que muchos de ustedes no recordarán ya o no habrán conocido, que se llamaban las Oficinas Federales de Hacienda. Y teníamos pues que todos los trámites debían hacerse en forma personal, eventualmente con unas filas tremendas, pérdida de días y con mucha discrecionalidad de parte de los funcionarios. Yo creo que de alguna manera debemos reconocer que desde la creación del SAT y con la participación de especialistas con enfoque informático,
se ha avanzado muchísimo en eso, ¿no? Hoy en día muchísimos trámites se hacen vía internet, todo se hace con cita. Debo reconocer, he tenido oportunidad, por ejemplo, de ir a registrar mi firma electrónica, entonces con la experiencia directa de que se respete el horario, obviamente llegando a tiempo como debe de ser, y de que la atención sea profesional, sea una buena atención. Entonces, yo creo que, si bien es cierto que tenemos algunos puntos de sugerencias y de crítica constructiva, pues debemos partir sí de un reconocimiento, ¿no? Si hay avances, si hay una gran sistematización. Parecería al principio, a algunos nos sorprendió que se avanzara tanto, de decir, pues todo el mundo a declarar vía internet y pues que algunos no tan avesados, ¿no?, para manejar internet, pero vemos que en la gran proporción de los contribuyentes pues sí está operando bien, ¿no?, y se logra un mayor cumplimiento. Sin embargo, siempre hay algunos puntos que vale sugerir. Uno es reconocer que a veces se saturan los sistemas, entonces desafortunadamente pues hay un poco el criterio de que los plazos son para gozarse, como se dice en el medio, y entonces eventualmente los cumplimientos pues son el último día del plazo. Todos los contribuyentes, personas morales y personas físicas, cierran su ejercicio el 31 de diciembre de cada año. Entonces las personas morales tienen que presentar su declaración a más tardar el 31 de marzo. Si todo el mundo quiere entrar el 31 de marzo, existe la posibilidad de que se caiga o no se caiga, que se retrasen todos los procesos. Sí hay muy buena capacidad de captación de información, pero eventualmente se puede retrasar. Entonces pensamos que de alguna manera el dosificarlo o el eventualmente cuando se presente esto, como ahora con los dictámenes fiscales recientemente, pues pedir a la autoridad cierta comprensión de este tipo de situaciones y ser menos inflexible, ¿no? Eventualmente sí decir, bueno, no pasa nada si el dictamen fiscal se presenta una semana después por la saturación. Aquí traemos algunas otras sugerencias en materia de dictamen fiscal, pero es uno de los puntos, y también de alguna manera que ya se atiende la facilidad a contribuyentes que no tengan esa capacitación total en materia informática, ¿no? A lo mejor en la Ciudad de México, en las ciudades grandes del país, pues hay mucho mayor acceso, pero eventualmente en algunas ciudades chicas pudiera haber pues no tanta dinámica con estos temas de informática, y entonces pues que se trabaje fuerte en esto, en reconocer que puede haber contribuyentes que sí quieren cumplir, pero que sí les sea complicado el conectarse y hacerlo todo online como hoy en día se maneja, ¿no? También pienso yo que dentro de estos puntos constructivos y de sugerencias, pues que los programas de capacitación de las autoridades fiscales a sus funcionarios, sean del área de asistencia al contribuyente, sean del área de recaudación, sean de auditoría fiscal o de la administración jurídica, pues tiene que ser programas muy intensos, frecuentes, permanentes, ¿no? Vemos que de alguna manera se avanza en esto, pero que eventualmente es sencillo que se pueda caer, se pierden recursos humanos, ¿no? Los propios despachos, algunos despachos han contratado exfuncionarios del Servicio de Administración Tributaria, entonces hay que ir creando nuevas generaciones, ¿verdad? Y sí pensamos que este enfoque de la capacitación permanente, intensa, idealmente incluso con algún intercambio con las instituciones profesionales, pudiera ser sano para que a final de cuentas son las mismas disposiciones las que hay que analizar. A lo mejor el enfoque de la autoridad puede ser el buscar la mayor recaudación, y el enfoque del contribuyente institucional de todos modos pudiera ser el cómo puedo pagar lo menos posible dentro del marco de la ley, pero esos intercambios de opiniones y de capacitación recíproca puede ir elevando el nivel, pero ya vamos a pensar que tenemos un muy buen nivel. No lo puedes descuidar, o sea, con un poquitito de tiempo que dejes de capacitar y con la dinámica de las disposiciones, se cae, y volver a retomarlo es complicado, ¿no? Entonces es en ese enfoque en el que creemos que hay que trabajar. No, y bien lo decías, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la implementación de la tecnología, en el que, por cierto, muchos un poco renuentes a esto,
No me puede obligar a presentar mi declaración por internet, etcétera, ¿no? Y afortunadamente hoy la mayoría ya estamos en esto, los comprobantes digitales. Así es. Es otra parte donde el SAT le ha metido muchísimo y le apuesta, y cada vez con las modificaciones que se hace en esta implementación, como lo decías, de la tecnología. Sí, curiosamente en los comprobantes ocurre una cosa curiosa. Los archivos de los comprobantes digitales pues también requieren una cierta sistematización por parte del cliente que recibe esos comprobantes. Decimos que lo que eventualmente era un traspapeleo en los documentos físicos, pues puede ocurrir también en los sistemas. Entonces, de alguna manera, creo yo, afortunadamente existe la posibilidad de reponerlo, ¿no? Una ventajota. Es una ventajota en ese sentido. No, está muy bien, y bueno, cuando comentabas la parte de la capacitación a gente interna del SAT, porque también muchos contribuyentes se han quejado de esta parte, ¿no? Digo, es muy bueno, sin embargo, se dirigen hacia una persona y les da una respuesta, y ahí mismo se voltean con otra y tienen una respuesta distinta. Es muy positiva esta propuesta en cuanto a esa capacitación. Yo creo que es muy importante, que se mantenga, como decíamos, estos programas de capacitación. El Servicio de Administración Tributaria se encuentra inmerso en un profundo proceso de transformación que busca facilitar los trámites y la relación con los contribuyentes para motivar el cumplimiento voluntario, aumentar la base de quienes aportan recursos tributarios y combatir la evasión fiscal para incrementar la recaudación sin aumentar los impuestos. Otro tema que veo yo relevante, fundamental en la estructura del SAT, que de alguna manera era una idea desde su creación, pero que se ha venido difiriendo, pues quizá por algunos intereses de tipo político que no son los ideales para cuando hablamos de los aspectos de la administración tributaria y la obligación de todos los ciudadanos de contribuir para el gasto público, es de la propuesta de que el SAT sea un organismo fiscal autónomo. Recientemente me llamaba la atención en alguna entrevista televisiva sobre otros temas que se decía, es que ya son muchos organismos autónomos y se quiere que todo sea autónomo y no puede ser, pero creo que en la materia tributaria sí se requiere, no sería algo privativo de México. En muchos países, nuestro competidor y socio más importante, claro, los Estados Unidos, pues tenemos el Internal Revenue Service, que está totalmente aislado de la administración de la generalidad de los actos de la administración pública y con un enfoque totalmente especializado en la administración tributaria. Yo pienso que sí es importante para que la administración tributaria esté ajena totalmente a cambios políticos sexenales, claro, y afiliaciones partidistas. No es tema ni de partidos políticos ni es tema de cambios de administración. Es algo que debe tener una mayor permanencia y yo creo que se lograría muchísimo si se modificara la ley del SAT, incluso en el caso quizá con una reforma constitucional, para establecerlo como una institución totalmente autónoma, con unos objetivos muy claros como los tienen en su ley, pero sin esta subordinación a otras áreas de la administración pública, ¿no? Sí, porque, perdón Juan, como inclusive me lo comentabas hace un rato, llega el momento en el que se convierte como en una herramienta o en un instrumento de la autoridad vigente, política desde luego, para ciertos lucimientos. Exactamente. Y los objetivos de la administración tributaria pues no deben ser de corto plazo, deben ser de largo plazo. Es preocupante cuando se hacen las comparaciones de los niveles de recaudación de México con algunos otros países y que son muy bajos y que sabemos que con una administración tributaria con miras de más largo plazo pues debe lograrse una mejor proporción en la recaudación, claro, respecto al Producto Interno Bruto, aunque cabe reconocer que eventualmente en esas evaluaciones también ha habido distintos criterios y formas de medirlo. Me refiero concretamente al tema de la recaudación proveniente de la actividad petrolera. El petróleo pues es una actividad importantísima dentro de nuestro país y forma parte del PIB, la producción petrolera. Sí. Entonces, eventualmente a mí me ha tocado ver que algunas evaluaciones de la recaudación habla de los
ingresos no petroleros. Entonces suena también un poco inconsistente el comparar contra un PIB que sí incluye los ingresos petroleros y la producción petrolera con una recaudación que no la incluyera. Entonces creo que en esa parte también deberíamos revisar, pero para nadie es un secreto que hay una economía informal muy fuerte en nuestro país. Claro, ¿no? sí, desde luego. Muchísimo movimiento. Yo ahí me he atrevido a sugerir, a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero no, adelante. Quizás sea interesante. Sabemos que hay un IDE, un impuesto a los depósitos en efectivo. En algunas instituciones, realmente no he sido el único, varios hemos propuesto, pues quizás la conveniencia de que este impuesto fuera un impuesto a las operaciones en efectivo y no exclusivamente a los depósitos en efectivo. ¿A qué me refiero? A que quizá el retiro de efectivo de cuentas bancarias después de determinada cantidad, pues también pudiera ser sujeto a ese impuesto, ¿no? Porque a final de cuentas, estando tan sistematizados con las nóminas, vía tarjetas de débito y demás, pues el efectivo debe dejarse de usar o minimizarse, ¿no? Entonces, decíamos, yo hacía una broma algún día que decíamos, bueno, ¿para qué quiere alguien 25 millones de pesos? Se dijo en ese entonces y alguien contestó, para tamales, ¿no? Alguna experiencia de ese tipo, sí, ¿verdad? Claro, sí. Yo creo que sería interesante que se evaluara lo de este impuesto. Entonces, pero bueno, el enfoque era una buena administración tributaria, llevaría a un incremento de la recaudación, estamos en ese camino, pero creo que con la autonomía se lograría mucho y disminuir la economía informal. Y además, disminuir el uso de efectivo. Nos ayuda en cuanto a que una autoridad fiscal autónoma, pues sí buscaría la fiscalización de entidades públicas. Así estos es. organismos. Bueno, este es otro tema, tienes razón, muy importante. O sea, a final de cuentas, el hecho de que la administración tributaria esté dentro del propio organigrama de la administración pública, pienso yo que pudiera inhibir el fiscalizar también a los propios gobiernos de los estados, por ejemplo, independientemente de la fiscalización desde el punto de vista de ingresos y gastos públicos y de endeudamiento, que sabemos que es un problema que se ha venido pues conociendo y presentando de una forma muy importante, el hecho de que el SAT pudiera pues fiscalizar gobernadores, fiscalizar secretarios de Estado, fiscalizar líderes sindicales, fiscalizar dirigentes de partidos políticos. Y al igual que en los particulares, no quiero decir que ahora cargado hacia ese lado, al igual dentro de esa gran tómbola que hoy en día no se maneja desde el punto de vista aleatorio, sino con sistemas de programación muy técnicos, ¿no? Pues que pudiera, todo ese intercambio de información que hay a nivel internacional y toda esa información del sistema financiero, pues que no hubiera dos Méxicos, ¿no? El México que tiene que ver con el sector público, cuya fiscalización eventualmente a lo mejor es muy esporádica o de excepción, ¿no? Y el México de los contribuyentes comunes y corrientes, en donde hay una fiscalización más intensa, que fuera parejo para todos. Yo creo que también se lograría mucho en materia de incrementar la recaudación. Diputados, senadores, aquí me están diciendo, ¿también le gusta a la gente la propuesta? La transformación del SAT implica un replanteamiento de fondos en las operaciones del mismo, que deben evolucionar a partir del análisis de los objetivos y la identificación de las mejores formas de cumplirlos, aprovechando las mejores prácticas aplicables para mantener una actuación que sistemáticamente impulse a la mejora continua. Está muy bien, qué bueno. Estamos platicando entonces de estas como propuestas para una nueva etapa de SAT en este entorno de una reforma fiscal, ¿no? Digo, estamos buscando esta parte y bueno, sería muy importante complementarlo. ¿Sugerencias que tengan? Así es, tenemos un tercer apartado aquí en estos apuntes que hicimos precisamente para este programa, de algunas sugerencias para facilitar el cumplimiento por parte de los contribuyentes. Cuando nos ponemos a estudiar las leyes fiscales sustantivas, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IETU, la ley del IVA, vemos que eventualmente hay dentro de los propios artículos, un ejemplo muy claro es renta, pues temas que son aplicables para la generalidad y temas muy especializados. Por ejemplo, encontramos en los artículos 24 y 25 de la ley del impuesto sobre la renta, o sea,
de los primeros artículos, pues cómo se determina el costo deducible cuando se hace una enajenación de acciones, que sabemos que es un sistema complejo, no para la generalidad de los contribuyentes, pero realmente las personas que hacen enajenaciones de acciones, pues no es tan frecuente, diría yo. Entonces, la propuesta aquí va en el sentido de dar una revisada completa a las leyes y los temas que no son de uso común, separarlos y agruparlos. Todo lo que tiene que ver con retenciones de tal tipo, o lo que tiene que ver con operaciones especializadas, tenerlo por separado de tal manera que a los contribuyentes que no hagan ese tipo de operaciones especializadas, pues no se pierdan con el artículo 69 por otro lado, o el artículo 90 y 91, sino tratar, sabemos que todo tuvo un origen clasificado y codificado, pero se han insertado muchos artículos y entonces creemos, o creo yo, que valdría la pena una revisión y un reacomodo, decíamos una ley temática, ¿no? Y entonces si yo simplemente soy de compraventa, pues no necesito ver los artículos de los que transforman productos, que hubiera un pedacito de la ley en donde eres compraventa, pues aquí tienes todo, ¿no? Y no tener que ir a ver algunos otros temas. En sugerencias, la verdad, cuando uno se pone a hacer la lista, puede salir grandísima, ¿no? Sí. Y desde luego habría que ver, todo tiene pros y contras, ¿no? Entonces habría que verlos. Por ejemplo, decimos pagos provisionales. Los pagos provisionales del YETU, pues eventualmente pueden tener altibajos y entonces en un mes un contribuyente, persona moral, pensemos, tiene más YETU y el mes siguiente ya no tuvo más YETU porque ese mes había tenido un ingreso, pero el siguiente hizo una inversión y entonces tiene un crédito YETU. Pero como no está permitido que el pago provisional del mes anterior se reste del pago de impuestos sobre la renta, entonces ese contribuyente va a hacer ese siguiente mes un pago provisional seguramente de impuestos sobre la renta y eventualmente al final del año pues los pagos provisionales van a ser excesivos respecto del impuesto que finalmente cause, que como sabemos primeramente se determina impuesto sobre la renta, por separado se determina el YETU al cual se le acredita el impuesto sobre la renta y solo que el YETU sea mayor se paga. Entonces esto ya lo vivimos durante años cuando estaba el impuesto al activo. Cuando nació el impuesto al activo, caminaban por separado los pagos provisionales. Las autoridades fiscales, con las peticiones de los contribuyentes y con su propia experiencia, vieron que era bueno una cosa que le llamaban pagos provisionales combinados. El YETU entró en 2008, a lo mejor no se queda mucho tiempo, si no se queda mucho tiempo, pues no habría que hablar mucho de esto. Pero si se quedara, pues sí sería conveniente que se hablara ya de los pagos provisionales combinados y también que se hable de la reducción de pagos provisionales desde el principio, o sea, desde el inicio del ejercicio y tanto para impuesto sobre la renta como para impuesto empresarial a tasa única. Tenemos casos en que el coeficiente de utilidad, por alguna razón particular de un año, por ejemplo, hubo una fluctuación cambiaria fuerte y entonces se disparó en un contribuyente específico, se disparó el coeficiente, o empezó sus operaciones, son casos muy especiales, empezó sus operaciones y tenía una ganancia por ajuste inflacionario. Y esa le da un coeficiente, se puede dar hasta de más del 100%, y sobre ese coeficiente tiene que hacer los pagos provisionales del siguiente ejercicio, cuando evidentemente nadie gana más del 100% de los ingresos que obtiene, ¿no? Entonces pensamos que sí debería haber ahí cierta flexibilidad de permitir la reducción de pagos provisionales, incluso como un aviso, con el compromiso claro para el contribuyente de que si se equivoca en sus estimaciones y sus pagos provisionales son menores a lo que realmente cause en el ejercicio, pues entonces tendrá que pagar recargos tal como está establecido en el artículo 12, si mal no recuerdo, del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. La cobranza de los créditos fiscales constituye la herramienta mediante la cual el Servicio de Administración Tributaria recupera la deuda fiscal y el importe de las sanciones económicas determinadas por la autoridad o por el propio contribuyente. Igualmente, si una persona física tiene, por ejemplo, un crédito hipotecario y tiene la deducción de intereses que se permite a nivel de deducción personal, sí, pero anual, podría él decirle al patrón,
darle una comprobación de que tiene ese crédito, que se hiciera una estimación de cuáles van a ser los intereses. En muchos casos los intereses ya son fijos, hay que restar la inflación, ¿verdad?, para determinar cuál es el interés deducible, pero que sobre esa base se pudiera retenerle menos impuesto a ese trabajador específico que demostró tener el crédito hipotecario o que tuvo unos gastos médicos extraordinarios y que le demuestre al patrón, se le hace una retención menor, se evitan tantos saldos a favor y de alguna manera se daña menos a la economía y se reconoce ese equilibrio, esa equidad que debe haber en las contribuciones. Desde luego también se plantea que el YETU, en el caso de personas físicas arrendadoras de inmuebles, cuando sus ingresos son medios o bajos, el 17,5% sobre los ingresos puede ser un impuesto alto. Para quien gana mucho de arrendamiento, pues el 17,5% normalmente es menor, porque si es persona física y toma la deducción no comprobada, pues va a tener un impuesto de la renta de alrededor de 19,5%. Paga 17,5% de YETU o determina de 17,5%, paga 0 YETU. Pero a un contribuyente, un arrendador, una señora que renta un inmueble con ingresos bajos, el YETU, que es un impuesto definitivo, en muchas ocasiones es doble o 2 o 3 veces el impuesto sobre la renta que estaría causando. Entonces, pienso que ahí debe hacerse una revisión, que se ha sugerido, sí. Yo tuve oportunidad de trabajar mucho el tema del YETU con este libro que hicimos en DoFiscal claro. Editores, y creo, y desde el principio se detectó que hay este problema, ya llevamos un buen número de años con eso. En venta de acciones también, hace rato decía yo que es complejo, pero aparte de complejo, tiene ciertos aspectos que se salen del equilibrio normal. Si una empresa emisora de acciones tuvo pérdida fiscal, para el tenedor de las acciones, esa pérdida fiscal le disminuye el costo fiscal de sus acciones. El costo que pagó por esas acciones se ve disminuido por algo que no le ha generado ningún beneficio, simplemente la emisora tuvo pérdidas. Entonces la propuesta es que en materia de enajenación de acciones, pues simplemente el costo pagado indexado, ese debería ser el que se dedujera, ¿no? Y que los temas de CUFIN, los temas de pérdidas fiscales, pues caminen por separado y no se mezclen. Alguien me decía, es que baja el valor de las acciones cuando tienen pérdidas. Pues sí, pero ¿qué tiene que ver el valor de las acciones con el costo deducible? Son dos cosas diferentes. No es que se vaya a ajustar porque vaya a subir o bajar el valor de las acciones. Es el costo que pagué, sí, ¿no? Sí. Si me permites también alguna otra sugerencia, como decía yo, era... Sí, aquí fue un poco sorpresivo el que de repente en alguna reforma al reglamento del Código Fiscal de la Federación se quitó el aviso de suspensión de actividades de las personas morales y se quedó solo para personas físicas, como si las personas morales no pudieran dejar de llevar a cabo operaciones. Pensemos que alguien crea una sociedad mercantil, está operando y por alguna razón ya no puede seguir, es riesgo de los negocios normales, pero ya no puede seguir y eventualmente ya no tiene dinero para pagar todo el costo de irse a una liquidación. Y a lo mejor dice, quizá más adelante el negocio pueda volver a retomarse. Entonces, hoy en día con todo ese cúmulo de información que tiene el SAT, que las facturas expedidas, que la información de bancos, una serie de datos que le permiten corroborar, la información de los notarios también, le permite corroborar que si ese contribuyente se dio su aviso de suspensión, efectivamente está en suspensión. Entonces, facilitarle la vida al que por alguna razón tuvo que suspender, pues que pudiera hacerlo. Yo alguna vez decía, ¿por qué no le intentan dando de baja cada una de las obligaciones? Porque pues, sí puede disminuirse las obligaciones, pero se vio que, por ejemplo, a la hora de querer quitar la obligación de la declaración anual de impuesto de la renta, ya el sistema no se lo permitía. ¿No? Entonces, no le permite quitarse todas las obligaciones, cuando conforme a la ley puede estar totalmente eximido de esas obligaciones porque no está operando, ¿no? Es una sugerencia que creo que no tendría ningún daño para la recaudación y le facilitaría la vida a los contribuyentes, ¿no? Igualmente los avisos de compensación, pues con tanto avance sistemático, ¿por qué tenemos que estar hablando de avisos adicionales? Y si no presentó su aviso de compensación, cuando reconozcamos, algunos contribuyentes se confunden entre compensación y acreditamiento,
Y eventualmente, por ejemplo, el YETU era de acreditamiento, pero ahora se dice, no, si lo usas así, ya me tienes que dar aviso de compensación. Y si no dio el aviso de compensación, se tiene por no hecha la compensación y le cobran cuando pues la compensación es precisamente un saldo a favor con un saldo a cargo. Es entre deudores y acreedores en el mundo del derecho civil normal, pues si son exigibles los dos, se da propiamente en forma automática. Entonces, ¿por qué no poderlo hacer? Sobre todo aprovechando que ahora hay muy buena información en el SAT, ¿no? Cuando era todo muy rudimentario, pues sí podía alguien pensar es que van a hacer una compensación improcedente, pero hoy en día la detectarían de inmediato y yo creo que se vuelve pues muy peligroso para los contribuyentes el que esté este tipo de disposiciones, que si se equivocan y no avisaron, pues ya deben dinero, no obstante que tenían un saldo a favor, ¿no? Creo que no sería justo, ¿no? El servicio de cobranza es parte de la solución integral del SAT, que se aboca a consolidar la institución mediante el cumplimiento de dos premisas fundamentales: la recuperación de adeudos fiscales y la conclusión efectiva de los dispositivos de fiscalización. Adelante, adelante. También otro tema que se ve importante es mejorar la relación, así le llamaría yo, mejorar la relación entre contribuyentes y autoridades. Alguien dirá, pero es buena. Tú dijiste al principio que haces una cita, te reciben bien, la verdad, amables y bien, y con conocimiento y ya viendo el tema. Sí, pero en las consultas no. No es que reciban mal, son muy atentos, pero en las consultas el Código Fiscal no está bien, porque dice, si la consulta te la resuelvo en forma negativa, no tienes nada que hacer. Espérate a que te fiscalicen y cuando te fiscalicen y tengas un crédito a tu cargo, si es que no hiciste caso a la respuesta porque crees tú tener la razón contribuyente, entonces en ese momento ya podrás pelear esa interpretación, esa resolución a la consulta. Y entonces es una realidad, yo creo que en las estadísticas del SAT lo deben tener súper claro, que ya nadie quiere consultar. Claro. Y el argumento que se decía, no, es que me consultan sobre temas en los que ya surgió una jurisprudencia y entonces todo mundo quiere que se le aplique esa jurisprudencia. Decíamos, ¿qué tiene de malo? Pues si resultó que una interpretación determinada es la aplicable y algunos contribuyentes venían haciendo otra más conservadora, digámoslo así, y esta les genera un saldo a favor y quieren tener la seguridad jurídica vía una consulta de que se los confirmen, pues yo creo que no es nada malo, no es insano, es lo correcto. Entonces, no le he encontrado una buena razón para que la resolución de las consultas no sea de fondo. Si es en contra y el contribuyente cree tener la razón, pues que tenga expedito su procedimiento de defensa para lograr que los tribunales se pronuncien al respecto, ¿no? Pero sí el darle una mayor dinámica a esto de las consultas. Es sano también para la autoridad el ir conociendo cuáles son los temas que generan duda en la interpretación de los contribuyentes, que los estén consultando y eventualmente pues hasta plantear las correcciones legales que correspondan, ¿no? Sí, ahí creo que se puede avanzar como bien mucho. lo comentas en esa parte, porque muchas veces, oye, yo venía pagando sobre esta metodología, pero ahora ya emite un criterio de la Corte y entonces me ocasiona, a lo mejor, sí un saldo a favor, pero a lo mejor simplemente que ya no pague. Oye, estoy bien, ¿qué va a decir la autoridad? Entonces, como que ese temor conduce al contribuyente a, bueno, le voy a preguntar, y ese donde sí se debería emitir, como bien lo comentas, ¿no? Otra preocupación que no es tan directa del SAT, pero que de alguna manera sí es una preocupación en el medio fiscal mexicano, es lo que ha venido pasando con las resoluciones de los tribunales. Por una parte, las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que de alguna manera se volvió ya como un trámite, pero no la última palabra. O el contribuyente, si pierde, va al amparo, o las autoridades, si pierden, van al recurso de revisión ante los tribunales colegiados. Y entonces ya esta instancia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se pudiera volver de alguna manera como un trámite no definitivo, o ha venido perdiendo importancia. Y luego también preocupa pues que la estadística ha cambiado.
A lo mejor hubo un tiempo en que fue exagerado en favor de los contribuyentes y de alguna manera debemos reconocer que se le daba demasiada importancia a la forma. Como me acuerdo aquella jurisprudencia de que si el citatorio no decía que era para recibir una visita, ya quedaba sin efectos todo lo actuado, y el aspecto de fondo en donde a lo mejor el contribuyente sí debía contribuciones, pues pasaba a segundo término porque no le habían dicho que el citatorio era para recibir una visita. Creo que es un extremo, pero otro extremo nos encontramos ahora con que se dice que si el contribuyente no entregó todos los comprobantes que tenía durante la visita y los proporciona en el juicio, ya no se los van a tomar en cuenta porque los debió presentar en la visita. Entonces, en ambos casos parecería que se atiende más a la forma que al fondo. Si estamos en un enfoque y encaminándonos a ver más al fondo que la forma, entonces creo que sí sería muy importante que se hagan las afinaciones legales que correspondan para que los tribunales no resuelvan en función a criterios distintos a los del fondo y a los de la equidad y la proporcionalidad. Y dentro de estos planteamientos, pues surge la inquietud de si no ya es tiempo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa fuera un tribunal independiente, no del poder ejecutivo, un tribunal independiente y que fuera una última instancia en lugar de la siguiente, porque eso permitiría tener especialistas exclusivamente de fiscal. Los tribunales colegiados ven muchas otras materias y sabemos que la materia fiscal es de especialidad. Claro, sí, así es. Y entonces creo que se podría avanzar en este tema. Habría mucho que estudiarle ahí, ¿verdad? Pero el servicio de cobranza se refiere al cobro de los adeudos mediante alternativas que van desde la persuasión, como son las llamadas telefónicas, los avisos domiciliados y las visitas personalizadas, hasta la aplicación de normatividad en materia de cobro coactivo, como son los embargos, las intervenciones, los remates y los convenios de pagos a plazos, controlando adecuadamente las cuentas por cobrar y las garantías del interés fiscal y brindando los servicios para hacer consultas y trámites asociados a la gestión de cobranza. Pero creo que sí sería el enfoque apropiado. Porque además Juan, ha estado muy claro el asunto, cuando la autoridad, por ejemplo, se trate del SAT, aún y cuando diga, ¿sabes qué? Me equivoqué, tienes razón, resuelvo. Es decir, cuando adopta una postura neutral, inclusive suben sus bonos en la sociedad. Sin duda, sin duda. Alguna vez yo decía, y no como broma, la verdad pensándolo en serio, que el día que la autoridad fiscal, como consecuencia de una auditoría a un contribuyente que resultó sí ser cumplido, en lugar de un acta final o una liquidación, le diera un cheque de devolución porque pagó de más, el reconocimiento hacia la neutralidad y profesionalismo de esa autoridad fiscal sería completo, claro. ¿No? Existen países en los que ocurre eso. Señor, pagó de más, aquí está su cheque, ¿no? No estamos hablando de cosas indebidas, sino un mundo ideal. Alguien podría dar risa en el México actual, desde luego que pero sí. como una meta, como llegar hacia eso, hacia esa neutralidad, ese profesionalismo de las autoridades fiscales, creo que subirían muchísimo sus bonos. Como no, inclusive digo, en un momento dado, si alguien se animara a hacerlo y se queda sin chamba ya con la autoridad, pues ya sabe que ahí en la empresa ya tiene chamba, ¿no? Segura, de gerente, sí, por lo menos. No, sí está muy bien, y digo, eso es lo ideal, y digo, mira, la gente, la sociedad, increíblemente no espera siempre que le estén dando un espaldarazo, que le están apoyando. Oye, te equivocaste, está bien, pero no neutral. O ¿sabes qué? Lo hiciste muy bien, felicidades, ¿no? Así es. Y ya no daría tanto temor que, oye, voy a tener una revisión del SAT. Para aquel contribuyente que está bien, que está cumpliendo y que se está esforzando, pues hasta sería, adelante, mira, aquí está. Claro. Ahora sí, como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Exactamente. ¿Sí? Sería como tal. Y podemos decir que la experiencia es muy diferente porque muchas veces se dice, no hay revisión sin liquidación. Así es. ¿No? Porque van a pensar mal. No, pues todo profesional, no debe nadie pensar mal. Regresándome un poquito a la comunicación entre autoridades y contribuyentes y grupos de contribuyentes y las instituciones, me llama la atención, por ejemplo, hay un grupo que se llama el Grupo de los 6,
que son la academia, el instituto, el colegio, la barra, CCE, si mal no recuerdo, que han hecho propuestas concretas de reforma fiscal, incluso en unos libros muy bien presentados. Ahora que vienen las reformas, sí, yo creo que sí sería muy sana alguna respuesta del área de política de ingresos y o del SAT, o si trabajan coordinadamente en estas propuestas, de todos esos planteamientos. O sea, que no quedara como planteamientos que no se toman en cuenta. Si la autoridad piensa que algunos de esos planteamientos son válidos, pues tomarlos, si piensa que otros no, razonar por qué no, pero lograr ese intercambio, esa comunicación dinámica, abierta, profesional, a final de cuentas todos trabajando en bien del sistema fiscal mexicano. Yo creo que sería muy, muy sano eso, ¿no? Sí, igualmente. Bien, entonces comentamos acerca de este esquema de consulta-respuesta de parte de la autoridad y que se debe a la relación ahí con el contribuyente. Dentro de esto has comentado estas propuestas muy, muy buenas y que además con la tecnología que tenemos, pues se facilita mucho más. Sustento jurídico. El marco legal del SAT se establece en la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación y la Miscelánea Fiscal, para facilitar los procesos de cobranza y de inscripción en el RFC. Se aprobaron en el Congreso de la Unión modificaciones al marco legal. Otros temas también que inquietan en el medio es esto de la normatividad. Pensamos que no es sano que la normatividad simplemente se suba a la página de internet del SAT y no se publique en el Diario Oficial. Yo creo que sería bueno que se publicara en el Diario Oficial para que le diera derechos con toda claridad a los contribuyentes, ya que de otra manera el contribuyente tiene que estar argumentando que no, quizá no me da derechos, pero sí le crea obligaciones a la autoridad, pero lo difundió vía internet. Creo que sí sería muy sano y también discutir esos criterios. La mayoría se consideran apegados a las disposiciones, pero por ahí hay alguno que otro que pudieran ser objeto de alguna discusión para afinarlo y ver hasta dónde es procedente. Se ha avanzado, debo reconocer, claro, con sí, que se publiquen, ¿no? Pero sí, ya si se subieran al Diario Oficial, creo que sería muy bueno. ¿Y la interna? Bueno, el tema de la normatividad que se desconoce, claro, pues sí se vuelve una incertidumbre para los contribuyentes, ¿no? Que de repente le digan, o por ejemplo, creo que lo traía por aquí, pero esto de los comités, es que de repente dice el revisor, creo que ustedes tienen razón, pero allá en el comité tienen las opiniones divididas y perdieron, ¿no? Pues de alguna manera, como decía algún contribuyente, pues invítenme a su comité para darles mis argumentos, ¿no? Porque suena que no hay esa comunicación abierta, ¿no? Sí, y como bien lo comentabas, el desconocimiento por parte de, bueno, ok, eso es lo que yo estoy considerando de acuerdo a lo que conozco, pero ¿qué tiene internamente la autoridad? Porque luego salen con, es que normatividad interna, es que la regla interna es, entonces ahí es donde nos ponen en estado de indefensión, ¿no? Por lo menos en el momento. Así es. Otro tema que preocupa también, o más que preocupar, que nos hace sugerir en este enfoque constructivo de la administración tributaria, es el tema de las facultades que tiene delegadas el Servicio de Administración Tributaria a algunos gobiernos de los estados. Creo yo que, y hemos visto, pues estamos en una transición en los gobiernos de los estados, ha habido problemas de administración en algunos estados, y dentro de esto, pues eventualmente quizá esta facultad no se esté ejerciendo como debiera ser. Entonces, si tenemos federalizadas las principales contribuciones, pues yo creo que la supervisión, la vigilancia, la fiscalización debería permanecer igualmente federalizada, que el SAT tuviera todos los recursos necesarios y olvidarnos de que los estados fueran los que también pudieran en forma concurrente fiscalizar. Tenemos un artículo 50 del Código Fiscal de la Federación que dice que una vez determinadas las contribuciones de un determinado ejercicio fiscal de un contribuyente, no le pueden volver a determinar un crédito fiscal respecto de los mismos hechos, solo que se conozcan hechos nuevos. Y si no se revisó bien, y esto va desde el enfoque de salud del sistema fiscal,
No, como decíamos, no es nada más defender a los contribuyentes. Y si de alguna manera hasta se cambiaron de residencia, de domicilio, para caer en ese estado y que les revisaran, podría pasar, sí, no me consta, pero como concepto creo que podría pasar. Entonces, quizá yo decía, bueno, pues en esta transición, pues quizá debería terminarse esa delegación de facultades. Y me adelanto para algún tema que tenía aquí adelante también. Entonces, pensemos que ya solo el SAT tiene las facultades. Pero ahora, ¿es sano que la local y la central tengan concurrencia de facultades? Si el contribuyente es de grandes y es de un giro especializado, ¿es sano que el reglamento interior, como lo contiene hoy en día, permita que también la local tenga facultades? Quizá debemos reconocer la historia. ¿Qué pasa? Que antes, como eran facultades exclusivas, si por alguna razón el contribuyente pasó de una local a grandes, ya grandes no podía liquidarle porque inició la visita en la local, pero la local ya no tenía facultades de ese contribuyente y eventualmente pudo haber casos en que las autoridades, teniendo la razón, perdieran esos litigios. Pero, ¿qué no se puede encontrar una solución mejor que la de facultades concurrentes? Yo digo una solución mejor, pues en el propio código decir, si te fiscalizó la local y te correspondía la de grandes, pues que pase el expediente a la de grandes y que la de grandes pueda resolver, que no quede como inválido todo lo hecho, pero que si el contribuyente es de grandes, pues que sea grandes quien lo fiscaliza. Claro, alguien dirá, bueno, hay áreas especializadas en temas delicados como la Central de Fiscalización Estratégica. Bueno, esas son áreas especializadas con otro enfoque que probablemente deban seguir operando en la forma que lo hacen, especializada con cierta información, pero aquí hablo más bien para el día a día, ¿no? De la fiscalización. Creo que la idea es hacer algunas sugerencias que quizá no están en la mesa ahora, pero que si hablamos de una reforma fiscal integral, pues debe incluir la administración tributaria. Y desde luego que ayudarían mucho. Inclusive hace rato lo comentabas, entre una posición neutral, inclusive de la propia autoridad, en el caso de una revisión, porque hoy estamos ante la situación que una revisión que llega a la autoridad siempre va a desembocar una liquidación y a veces inclusive en el empalme de esas actividades o funciones. Yo te fiscalizo, yo mismo te liquido. ¿Y ahí qué sugieres? Ahí sí creo yo que no es conveniente que siga como está. Quien fiscaliza no debería ser quien determina la liquidación, porque es evidentemente que no va a reconocer si se equivocó o si tuvo un criterio equivocado, ¿no? A final de cuentas, si hablamos de una administración muy profesional, pues que vengan otros ojos. Si se dice que las actas no son resoluciones, no son vinculatorias y que son meras opiniones de los visitadores. Pues esas meras opiniones, si los mismos visitadores son los que hacen la liquidación, pues entonces resulta que esas mismas opiniones ya se volvieron determinaciones vinculatorias para los contribuyentes, porque el mismo que revisó es el que resuelve y el que dicta las conclusiones sobre esa revisión. Yo creo que sí sería muy, muy sano el que ya termine la revisión, ahora que venga un área especializada de técnicos muy bien preparados que evalúen esos hechos que hicieron constar los visitadores y que determinen si conforme a esos hechos es procedente liquidar diferencias de contribuciones o no. Creo que sí sería muy sano y que la administración tributaria tiene todos los elementos para hacerlo. Y también se ganaría mucho en esto, en que esa liquidación pues llevaría un sustento técnico mejor. Claro, y además para ambas partes, porque inclusive se presta tanto para que se ponga el que fiscaliza de parte de la autoridad, como para que también internamente en la compañía lo convenzan, ¿no? Y se ponga del lado del contribuyente. Así es. O sea, sería saludable para ambas partes. O que yo ya revisé, yo no soy el que determina, no soy el que liquida, lo hará una persona o un grupo, equipo distinto, y entonces ya sería sobre otros ojos. Se habla ahora en los proyectos que están ya circulando para discusión, diría yo,
de posibles reformas en Código Fiscal de la Federación, de dar mayores facultades a las autoridades, entre otras, algo que está por ahí un poquito como perdido en el 213 de la Ley de Renta, de la facultad de determinar cuándo una operación pudiera considerarse simulada y llevarlo a Código Fiscal con una connotación más amplia. Habría que analizarlo y discutirlo, pero suponiendo que caminara este tipo de propuestas, pues qué mejor que sí, al mismo tiempo, mejorar los controles internos dentro del propio SAT y la división de funciones, y quizá diríamos, bueno, para este tipo de determinaciones, pues un comité, y siempre dar el derecho de audiencia para la explicación por parte de los contribuyentes, de tal manera que no se convierta simplemente en armas que hagan que los contribuyentes paguen de más cuando no fuera procedente, ¿no? Yo creo que inclusive abordabas el punto de, en caso de una simulación de operaciones, ¿no? Un área que vigile estrictamente, que supervise estrictamente. Que la aplicación de la nueva facultad, si es que queda, pues sea una aplicación de lo más neutral, de lo más profesional que se pueda, para evitar, porque la autoridad pues tiene su propio presupuesto, son los mismos recursos de la recaudación, pero los contribuyentes son de su chamba diaria, del negocio. Cuando se presentan liquidaciones o determinaciones de diferencias de contribuciones que son improcedentes y que son muy grandes, pueden desestabilizar totalmente ese contribuyente, porque nadie lo va a defender sin un costo importante, ¿no? Entonces, en la medida que vaya lo más depurado posible y que solo se estuvieran litigando los casos en que realmente hay controversia de interpretaciones o que realmente hubiera argumentos de un lado y del otro, dejando fuera aquellos en los que una de las dos partes tiene la razón con toda claridad, se ganaría hasta incluso en ahorro de gasto público también. Sí, que es parte de otra de tus propuestas, ¿no? Inclusive hablas de la renovación del enfoque en materia del recurso de revocación, precisamente. Así es. Hubo una reforma hace algunos, no muchos años, en la ley del SAT, para establecer que los funcionarios que resuelven recursos de revocación no serían sujetos de responsabilidades patrimoniales cuando resolvieran a favor de los contribuyentes, siempre y cuando no careciera de fundamentación y motivación. Y esa reforma, la verdad, entusiasmó mucho porque se dijo, bueno, los funcionarios muchas veces les daba miedo resolver a favor del contribuyente porque se fuera a pensar mal de ellos, pero si tienen esta protección de que si tú fundamentas y motivas, no puedes ser sujeto de sanciones como servidor público, pues permitiría mayor neutralidad del recurso de revocación. El recurso de revocación debería ser un depurador. Exacto. Entonces, hay una liquidación, el contribuyente presenta sus argumentos en el recurso de revocación, un área independiente los analiza y si no procede, pues se cancela la liquidación parcial o totalmente y se evita incurrir en mayores gastos en un juicio y demás. Si el contribuyente no tiene la razón y se convence la autoridad, pues va a confirmar la resolución liquidatoria con la probabilidad de que va a ganar los juicios en un enfoque totalmente neutral porque ya revisó. Pero esto que se veía bien y que de algún momento se tuvo, hoy en día yo creo que no se tiene. Y en el medio entonces hablan luego del recurso de reconfirmación, porque no se revoca nunca nada. Entonces creo que es un tema que hay que ponerle mucha atención porque es una instancia que debería ser muy sana. Y la verdad llama la atención ver resoluciones de recursos de revocación en donde el que resuelve parcial. O sea, propiamente diciendo, mi contraparte no tiene la razón. Oiga, señor, si no soy su contraparte, si usted iba a depurar como aunque sea de la administración pública, aunque sea del SAT, pero el que resuelve los recursos de revocación no es una de las partes, es la liquidación y el contribuyente. Y él es el que debería depurar, pero yo creo que cuando ha pasado esa redacción es porque también está en litigios. Entonces no debería estar en litigios, debería estar exclusivamente en recursos, como si fuera un juez, aunque no sea un juez, ¿no? Pero tratar de seguir un enfoque neutral. O sea, el yo enfoque creo que ayudaría. Ese es precisamente el punto principal sobre esto, ¿no? Digo, y lo vimos hace un día, no hablamos de recurso de revocación, pero lo vimos hace días respecto de un perdón o condonación que se otorgó a un contribuyente fuerte,
¿no? Una cadena de televisión en donde se quiso inclusive buscar si había por ahí alguna situación favorecedora en lo particular a este contribuyente. Pero realmente estaba determinado así, ¿no? Para todos. Así ¿no? es. Desafortunadamente. Bien, Juan, se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Hay algunos aspectos muy interesantes, inclusive me están llegando aquí que votan por Juan, aquí ya tengo el señalamiento. Dice aquí, de política sí no sé, luego, ese es un área falla para mí. Administrador de SAT me están diciendo, ok, muchas gracias, digo, no sé si tengas algo que añadir, algo que se haya quedado, que no te haya preguntado, algo que quisieras comentar al respecto. Solo reiterar que el enfoque es constructivo totalmente, realmente pues un buen desarrollo en la materia fiscal es seguir este tipo de enfoques, creo yo, el buscar que el propio contribuyente tome conciencia también de un análisis de las disposiciones fiscales con equidad y proporcionalidad, y que a final de cuentas, quizá una preocupación adicional que esa sí no está tocada aquí, es que decíamos que en toda reforma fiscal que implique más recaudación, tiene que llevar de la mano más fiscalización en el ejercicio del gasto público. Siempre hay la preocupación de cómo se está administrando ese gasto público. Claro, la obligación del contribuyente no depende de que se administre bien o no el gasto público, es una obligación claramente de contribuir, pero en la medida que se administra bien el gasto público, pues como que hay un argumento moral más fuerte para exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales. No, y además yo creo que la sociedad, en función de esos términos, dice, bueno, pues sí están invirtiéndose debidamente nuestros impuestos, nuestras contribuciones, le entramos, y yo creo que hasta quedan satisfechos en esa parte, ¿no? Sin duda. Ok, no quiero que te vayas, tenemos aquí algo, antes de concluir con esto, si eres tan amable, respecto a un reconocimiento, te lo voy a leer, dice. Muchas gracias. GBA Consultoría y Capacitación SC se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al contador público certificado Juan Carlos Alonso Cardós, por su destacada trayectoria profesional y su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. Firman contador público Ángeles Mandujano López, contador público certificado Andrés Ávila García. Juan, si me haces favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, al contrario, un aplauso. Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bien, amigos, con esto estamos terminando una edición más de su programa Los Mejores Fiscalistas de México. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, pásenla muy bien. En resumen. Es así como presentamos una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.